En el año 1843, las llamas de un feroz conflicto envuelven a toda la isla de La Hispaniola. Por un lado, las fuerzas revolucionarias haitianas avanzan presurosas hacia la capital Puerto Príncipe, neutralizando toda oposición encontrada en el camino. Su misión era simple: derrocar al presidente Boyer e instaurar un nuevo orden constitucional en Haití, lo que daría como resultado múltiples encuentros sangrientos, traiciones e intrigas en la margen oeste de la isla. Mientras que en la margen este, como un derivado de los eventos ocurridos en Haití, un grupo de revolucionarios que apoyaban el movimiento de la reforma se enfrentarían en un feroz tiroteo contra las fuerzas leales al presidente Boyer, enfrentamiento en el cual varios perdieron la vida. En este altercado resaltaría un joven criollo que abría fuego sin piedad contra las fuerzas de Boyer, al tiempo que ordenaba a sus compañeros no retroceder un solo paso. Su nombre, Juan Pablo Duarte y Díez. Bienvenidos a Crónica 105, donde hablamos de historia dominicana. El día de hoy conoceremos la continuación de lo que fueron los eventos ocurridos entre los años 1838 a 1843, años muy difíciles en los cuales literalmente los cimientos de la República ardieron en llamas, ya que en este lapso los conspiradores que tramaban contra el presidente Boyer unirían fuerzas y terminarían derrocándolo, pero no sin antes encontrar una buena pelea por parte del gobierno, asunto que terminaría en una serie de sangrientos y feroces enfrentamientos tanto en la margen oeste así como en la zona este de la isla. Lo que vendrá a continuación será interesante, así que si quieren aprender más, tomen asiento y disfruten del espectáculo. Aunque antes de continuar, les recomendamos puedan ver las 4 primeras entregas anteriores de este especial, de esta manera podrán estar completamente edificados del asunto que van a escuchar. Muy bien, nos habíamos quedado en que las familias poderosas de Haití estaban confabulando para derrocar al presidente Boyer. Así que estos, para disfrazar sus técnicas de reclutamiento, ejecutaban sus operaciones de integración a través de eventos sociales en los cuales los complotados trataban de convencer a sus anfitriones, que mayormente eran pequeños y medianos hacendados, de unirse a su lucha para establecer un nuevo orden. A su vez, les prometían un aumento de beneficios en sus productos, sobre todo una venta mucho más lucrativa de lo que producían y la compra de mercancía extranjera a un precio mucho más asequible. Ya saben, cosas de empresarios. Una tarea que era más fácil decirla que hacerla, pero que dadas las circunstancias tendría mucho éxito reclutando adeptos. Y esto se debió primero a sus ofrecimientos, y segundo, y más importante, todos odiaban a Boyer. En serio lo despreciaban. Así que los reclutadores les recordaban a los asimilados en sus discursos lisonjeros que Boyer era el culpable de los males de Haití, su mala administración, el exceso de papel moneda que el mismo Boyer había hecho emitir, el pago de los derechos de importaciones en moneda extranjera, lo cual era un verdadero fastidio, entre muchas otras cosas, eran presentadas al receptor como un maligno plan cuidadosamente calculado para traer la miseria al pueblo de Haití, provocando que el abordado se uniera a la causa con el ceño fruncido. Como ya se han de imaginar, este complot en contra del presidente Boyer no pasaría desapercibido, pues, como era de costumbre, las paredes tenían oídos, y mucho de lo que se decía en esas reuniones llegaba a oídos del presidente Boyer. Sin embargo, la suerte parecía estar del lado de los conspiradores haitianos, pues antes de que Boyer coordinara una represalia en contra de los complotados, algo inesperado pasó. El 7 de mayo de 1842, a las 5:30 de la tarde, un terrible terremoto se hizo sentir en toda la isla, especialmente en el norte, en donde causaría muchísimos daños, siendo afectado en la margen este de la isla las ciudades de Puerto Plata, La Vega y zonas aledañas, llevando la peor parte de la ciudad de Santiago de los Caballeros, la cual literalmente quedó destruida. De este evento se contabilizaron más de 200 muertos en la zona este y una cantidad indeterminada de heridos. Pero en Haití las cosas fueron mucho peores, pues el fenómeno telúrico redujo a escombros la ciudad de Cabo Haitiano. En esta última se registraría una escalofriante cifra de muertos que superaba las 5.300 víctimas, esto sin mencionar los heridos. Algunos historiadores estiman que aproximadamente la mitad de la población de la ciudad pereció ese día producto de los derrumbes de las edificaciones y del tsunami ocurrido posteriormente al terremoto, asunto que crearía una devastación sin precedentes. Ante semejante calamidad, Boyer se vio obligado a dedicar toda su energía y la de su ejército a auxiliar a las víctimas e impedir los saqueos que durante varios días azotaron las zonas afectadas,
especialmente en la ciudad de Santiago y Cabo Haitiano. Como era de esperarse, los opositores de Boyer arremetieron en su contra tal cual ave de rapiña, acusándolo de insensible y de no importarle el bienestar del pueblo haitiano, pues este no se había presentado en la zona golpeada por el terremoto para consolar las familias afectadas por el terrible evento. Sin embargo, esto no era posible, ya que para esos días Boyer se encontraba en cama enfermo, cosa que no le permitiría desplazarse por motivos de salud. Sería así que una gran inquietud se produjo durante los meses siguientes en todo el país. Primero, por motivo de las acusaciones de la oposición contra Boyer, y segundo, debido a las intensas investigaciones que desplegó el gobierno a fin de descubrir a los participantes de los múltiples robos y actos poco honrosos realizados entre las ruinas de las ciudades. Pero la cosa no haría más que empeorar. En los meses siguientes, la oposición pudo organizarse, es decir, en septiembre de 1842, la Sociedad de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, después de haber realizado una importante reunión en Los Cayos, comuna de Haití, lanzó un manifiesto en el cual llamaban a los ciudadanos de esa demarcación y zonas aledañas a tomar acción. En este se denunciaba el malestar que existía en el país en esos momentos, responsabilizando de los mismos al presidente Boyer, además de atacar con mucha rudeza a la Cámara de Diputados y a la Constitución de 1816, que hacía posible un régimen absolutista como el que existía en esos momentos. Igualmente, condenaba la situación de la agricultura, la mala educación, pero sobre todo los odiosos impuestos, haciendo énfasis especial en la ley que establecía el pago de los derechos de importación aduanal en moneda extranjera. Por igual, se denunciaba que los empleos públicos, tanto civiles como militares, estaban ocupados por sujetos incapaces, inmorales y desconsiderados que habían llegado a ellos por medio de la adulación, la intriga y el oportunismo, mientras que las personas calificadas permanecían en el olvido. También arremetía contra los tribunales. Estos denunciaban que estaban compuestos por magistrados improvisados, sin experiencia o corruptos, y que la Guardia Nacional y el Ejército ascendían a los oficiales basados en favores, caprichos o preferencias personales de los comandantes, mas no por méritos oficiales o por antigüedad en el servicio. Frente a todo esto, solo había una cosa que hacer, decía el manifiesto, y este era derrocar al gobierno y cambiar la Constitución. Declaraciones muy graves y poderosas que constituían, según la normativa haitiana, en traición para el gobierno. Sería así que el 21 de noviembre de 1842 todo estaba listo y debidamente organizado para iniciar la revuelta contra Boyer. Este día hubo una última reunión formal entre los principales dirigentes de la Sociedad de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la cual el general Charles Errard Ayné, primo del señor Errard Dumesles, fue investido con los poderes de jefe máximo de la revolución, cuyo título fue ampliado al de jefe de ejecución de las voluntades del pueblo soberano y sus resoluciones. Así que mientras se esperaba el momento propicio para dar el golpe, las reuniones clandestinas continuaban y el manifiesto circulaba en todo el país. Por otra parte, los trinitarios ya habían constituido su núcleo desde hace tiempo, en el cual habían establecido su propia jerarquía. Estos habían integrado un pequeño pero importante grupo de patriotas a quienes se les llamó comunicados, dentro de los cuales se encontraba el señor Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, Vicente Celestino Duarte, Félix María del Monte, Tomás de la Concha, Pedro Antonio Bovea, entre otros. Más adelante se sumaría a este grupo el general Antonio Duvergé, el comandante José María Enver y el comandante Francisco Antonio Salcedo, siendo Josefa Pérez de la Paz, a quien conocían como Doña Chepita, la primera comunicada. En cuanto a su rango jerárquico, Juan Pablo Duarte sería electo como general en jefe de los ejércitos dominicanos y director general de la Revolución. Posteriormente, este nombraría 5 coroneles, los cuales fueron Francisco del Rosario Sánchez, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandro Pina, Ramón Matías Mella y Vicente Celestino Duarte. Desde aquí en adelante las cosas se pondrían bastante feas, pues oficialmente la situación se le había ido de las manos al gobierno haitiano. No solamente circulaba en todo el país el manifiesto de los opositores de Boyer, sino que también lo hacían los panfletos en contra del gobierno haitiano distribuidos por los trinitarios, y de veras que la propaganda contra Boyer estaba haciendo efecto. De hecho, su impopularidad llegó a un punto tal que en una reunión que este convocó con sus más importantes funcionarios civiles y militares a finales de noviembre, el general Borgelá explicó que tanto él como los funcionarios tenían noticias de que se trataba de derrocar al gobierno, pero que por más que buscaban determinar quiénes eran los cabecillas del movimiento, no aparecía una sola persona dispuesta a denunciarlos.
una situación semejante a la que tenían los trinitarios, pues nadie, ni en Haití ni en Santo Domingo, estaba dispuesto a delatar a nadie. Es bueno resaltar que, por cosas de la vida, Borgelá residía en Los Cayos, al igual que los líderes revolucionarios. Este fue un asunto muy delicado que Borgelá debió tratar con suma cautela, pues no era un secreto para nadie que los revolucionarios anhelaban tener entre sus filas a uno de los mejores generales de Haití, pero este era leal a Boyer. No obstante, por algún motivo, Borgelá prefería dejar pasar los acontecimientos para ver qué partido tomaría finalmente. Pero no alegaremos ignorancia por parte del general, ya que él conocía el manifiesto que circulaba en contra del gobierno en el país. Además, era sabido por todos que tanto él como el comandante Bonnet, así como otros 3 generales de la vieja guardia, eran mencionados como candidatos para dirigir el gobierno provisional que surgiría del derrocamiento de Boyer. De hecho, el atrevimiento fue tal que en una ocasión, a finales de enero de 1843, los conjurados se reunieron en un número considerable en la casa de Praslin, y allí mostraron su proyecto constitucional al general Borgelá. Este sería el modelo que implementarían luego del derrocamiento del gobierno, solicitándole de inmediato que se uniera al movimiento, a lo que éste se rehusó. Acto seguido, un contingente militar avanzó sobre los conspiradores, quienes, al no estar en condiciones de luchar, emprendieron la huida, así que concentraron sus esfuerzos en tomar otros territorios de Haití. Mientras tanto, del lado oeste de la isla, el manifiesto en contra del gobierno había causado un revuelo tremendo. Un ambiente de incertidumbre yacía sobre los criollos negros y mulatos, pues habían grandes expectativas tanto entre los dominicanos así como entre los haitianos que residían en Santo Domingo, San Cristóbal y Baní. El asunto se haría más serio, pues Benoit, compañero de Aloysius Ponthieu, quien también había sido expulsado en abril de ese año de las cámaras por pertenecer al movimiento reformador, había sido enviado a Los Cayos por los liberales haitianos en Santo Domingo para ponerse en contacto y coordinar el movimiento de oposición en la parte este de la isla. Según Manuel María Valencia, quien estaba al tanto de la situación, nos cuenta que cuando llegó el manifiesto el 1 de septiembre de 1842 a la margen este de la isla a un número muy limitado de personas, todas se mostraron de acuerdo y dispuestos a apoyar el movimiento de la reforma, llegando el entusiasmo a tal nivel de cometer algunas imprudencias. A todo esto, Duarte y los trinitarios desde hace tiempo poseían múltiples células opositoras al gobierno haitiano, por lo que habían divisado una gran oportunidad en el movimiento de la reforma, por lo que rápidamente comenzarían a trabajar con los revolucionarios haitianos. Así que para afianzar los lazos con la oposición haitiana, los trinitarios, nuevos aliados momentáneos del movimiento de la reforma, enviaron a Los Cayos al señor Juan Nepomuceno Ravelo para coordinar las operaciones con las facciones de la zona oeste. Este era un hombre valiente, quien estaba perfectamente consciente del enorme peligro que significaba esta misión, ya que si era descubierto, la horca aguardaba por él. Sin embargo, tras este llegar a Los Cayos en Haití, por más que intentó concertar con la oposición haitiana, no logró cumplir el encargo. Según el historiador dominicano Frank Moya Pons, este fracaso probablemente se haya debido a una falta de conocimiento más cabal respecto a la situación que se vivía en aquel momento en Los Cayos y sobre la idiosincrasia de las personas que vivían en ese poblado, o quizá porque no logró captar la confianza de los principales líderes haitianos de la oposición. Y francamente, yo no los culpo por esa actitud. Deben recordar que la situación era de lo más crítica y no se podía estar confiando a la ligera en cualquier persona que dijera «estamos en contra del gobierno». Ya les había dicho anteriormente que Boyer era un hombre de lo más astuto, y esa era una cualidad que sus opositores conocían bien, por lo que hacer las cosas a la ligera podría terminar en una verdadera tragedia para ellos, pues al conspirar contra el gobierno de Boyer, los revolucionarios haitianos y dominicanos habían cometido el delito de traición, por lo que en caso de ser atrapados, los involucrados serían ejecutados. Pero no todo estaba perdido. En medio de las dudas y la desconfianza sería enviado otro representante. En esta ocasión sería un joven intrépido de unos 27 años de edad llamado Ramón Matías Mella. Este era militar de carrera y a diferencia de Juan Nepomuceno, este sí tendría éxito en su misión. Y esto se debió al factor confianza. Por si no lo sabían, Mella era un viejo amigo de Ponthieu, así como lo era de Benoit, que si no sabe quiénes son, deberían ver las entregas anteriores. Igualmente, también conocía al general Borgelá, quien a su vez conocía a su familia desde los días en que este era comandante en Santo Domingo, así que el nuevo representante sí llenó las expectativas de los reformistas haitianos.
El 26 de enero de 1843, Mella llegaría a Los Cayos en Haití, proveniente de Santo Domingo, y se hospedó en la casa del general Borgelá, lo que contribuyó a ocultar el móvil de su visita, ya que, como han de recordar, Mella era un trinitario en misión secreta. Luego de hacer los arreglos con los reformistas haitianos para coordinar ambos movimientos en el este y en el oeste, partió presuroso de regreso a Santo Domingo, pues el mismo día de su llegada comenzaban las movilizaciones militares y para el día siguiente se preparaba el pronunciamiento público en contra del gobierno, lo que encendería un sangriento enfrentamiento en Haití. Tal como estaba pautado, el día 27 de enero de 1843 comenzó la revuelta en contra del presidente Boyer. Esta operación en contra del gobierno fue bautizada como Movimiento de la Reforma. Este pronunciamiento tuvo su lugar en la finca privada de Praslin, propiedad del general Charles Serrat Ayné, uno de los miembros principales de esta conspiración. Las acciones bélicas estaban en marcha, así que no había manera de parar lo que vendría más adelante, siendo el plan de los reformistas haitianos avanzar por tierra con su ejército, neutralizando toda resistencia encontrada en el camino hasta llegar a la capital Puerto Príncipe y eventualmente derrocar por la fuerza al presidente Boyer. Ahora bien, ¿qué tanta aceptación por parte de los pobladores de Haití tendría este plan? Pues mucha. Sepan que en su avance por los primeros territorios, Serrat fue recibido con gran júbilo y alegría por los pobladores haitianos. Sobre este hecho, el historiador haitiano Jean-Brice Mars nos señala que el bullicio y el apoyo dirigido a la persona de quien les libraría de la dictadura del presidente Boyer era tal que muchos terminaron uniéndose voluntariamente a su ejército, mientras que otros le facilitaban provisiones para el camino, siendo de esta forma que a finales del mes de enero se unirían al movimiento de la reforma los distritos de Jérémie y Anse-Denis. En medio de todo este revuelo se encontraba el general Borgelá, el más leal de todos ante Boyer. La situación no era buena, pues Borgelá estaba rodeado de militares opuestos al gobierno, así que debía caminar con mucho cuidado, pues a pesar de ser un hombre muy alta estima por los conspiradores, el ambiente era tan tenso que cualquier movimiento mal ejecutado le podría salir bastante caro. Así que, viendo la situación, decidió no tomar ninguna medida en contra de los revolucionarios y solo celebró una reunión con sus oficiales. Sin embargo, ni siquiera en esa reunión pudo tener calma, ya que el capitán Fabre Giffard, quien creyendo que Borgelá aceptaría sumarse al movimiento, sorprendió a todos gritando ¡Abajo el presidente! ¡Viva el general Borgelá! Esto era sedición, traición al más alto nivel y en su propia cara. Borgelá solo alcanzó a contener la respiración, pues era más que consciente que el gobierno tenía los días contados, así que no adoptó medidas en contra del oficial, permitiéndole escapar, de modo que éste se incorporaría a las fuerzas revolucionarias más adelante. Pero debemos recordar que aún seguía siendo general del ejército haitiano, por lo que su honra como militar no se vería manchada por estas acciones, así que sin importar las posiciones encontradas y el hecho de que el afán de los años le había quitado parte de la movilidad de su cuerpo, el 29 de enero declaró a Charles Serrat traidor a la patria y esperó a que los acontecimientos se desarrollaran. Deben recordar que Borgelá no era ningún tonto. La cautela debía ser la prioridad, por lo que sus medidas militares se limitaron a enviar un coronel a las afueras del destacamento de los Cayos con tropas y órdenes de perseguir a los insurgentes, pero al llegar a Praslin, este coronel no encontró a nadie, pues Serrat y los otros revolucionarios se habían movilizado hacia otro punto del sur de Haití, donde para esos momentos se le estaban sumando soldados a su causa y ganando terreno cada vez más. El rechazo al gobierno del presidente Boyer era evidente, pues a cada nuevo territorio que los revolucionarios llegaban se les unían gran cantidad de personas dispuestas a luchar, aunque como es de norma no todo sería así de fácil, de manera que los revolucionarios tendrían que hacer frente a las fuerzas del gobierno en Lisieux, pero igual salieron victoriosas. Para el día 2 de febrero, Boyer lanzó una proclama al país en Puerto Príncipe informando de la revuelta y movilizó todos sus recursos militares a su disposición, elogiando en el momento al general Borgelá, a quien todavía consideraba leal a su persona y a quien nombró comandante superior provisional de todo el departamento sur, con el encargo de dirigir las operaciones en contra de los insurgentes. Para el día 5, Boyer trataría de convencer al público tras celebrar una gran parada militar en Puerto Príncipe, con el propósito de impresionar a sus enemigos, demostrando públicamente el gran apoyo de las Fuerzas Armadas a su persona. Sin embargo, lo que había iniciado en Haití no tenía forma de ser detenido.
Los reformistas ganaban más territorio con cada minuto que pasaba, pero lo que hacía tan peligroso el asunto era que Herrat era apoyado por una gran cantidad de la población del sur de Haití, quienes, si bien no estaban en condiciones de pelear contra los soldados del gobierno, procurarían perjudicarlos en sus operaciones, pues se negaban a facilitarle o a venderle provisiones. Esto sin mencionar que en el avance de las fuerzas reformistas, uno por uno, casi todos los destacamentos militares del sur de Haití se fueron pronunciando a favor de la revolución. Tanto así que en tan solo 15 días de movilizaciones, pronunciamientos y negociaciones entre los diversos comandantes militares de ambos bandos, la revuelta parecía haber ganado a casi todo el mundo en el sur de Haití, pues para el día 20 las fuerzas de Boyer eran casi inexistentes en esta zona. Así que formalmente Boyer había perdido el control de una parte del país. Ante tal escenario, Boyer enviaría al comandante Inginac con una buena cantidad de hombres para defender el camino hacia la capital. No obstante, este había llegado tarde, ya que el 25 de febrero Charles Serrat había atacado Ansebois, uno de los últimos pueblos que quedaban en manos del gobierno, el cual les quedaba a la izquierda. La cosa empeoró tras enterarse de que el pueblo de Hakim, que se encontraba a su derecha, se había unido al movimiento de la reforma, así que viéndose claramente en desventaja, haría una retirada estratégica desde Petit Bois, lugar donde se encontraba con sus hombres, hasta Léogâne. Mientras tanto, en otra área del conflicto, el coronel oficialista Cassou había caído durante un combate sostenido contra las fuerzas reformistas, lo que desmoralizó mucho a las tropas de Boyer. A este le seguirían otros importantes oficiales de alto rango, por lo que las tropas leales al gobierno se retiraron de sus posiciones tratando de refugiarse en Los Cayos, único reducto que, irónicamente, no había caído en manos de los revolucionarios. La situación era peor de lo que Inginac había pensado, así que tan pronto como le fue posible, dio aviso al presidente Boyer de la gravedad de la situación. Así que Boyer, puesto al tanto, ordenó a una gran cantidad de sus soldados desplegarse para plantar la defensa de Puerto Príncipe, colocándolos en posición de combate en Cressier, territorio que estaba a unos 20 kilómetros de la capital. No pasaría mucho tiempo antes de que Boyer se enterara que Léogâne se había unido a los revolucionarios. Sin embargo, la situación continuaba, así que el próximo enfrentamiento ocurriría entre las fuerzas del general Trent y los reformistas haitianos. Este fue un feroz combate en el cual se midió el acero de los combatientes. No obstante, de este enfrentamiento los revolucionarios haitianos también salieron victoriosos. Para el 4 de marzo, los revolucionarios haitianos habían colocado al general Bourgelat en una situación muy precaria, pues básicamente estaba rodeado. Sin embargo, a pesar de ser el comandante de las tropas del gobierno, este siempre procuró buscar una salida viable que no involucrara el derramamiento de sangre por una causa que a todas luces estaba perdida, por lo que ante los eventos no tendría otro recurso que pactar la rendición de la plaza. Aunque lo que realmente terminaría convenciéndolo serían los moradores de la ciudad, quienes demandaron a través de una exposición pública que entregara el puesto a las fuerzas revolucionarias, pues de lo contrario las cosas se pondrían bastante feas. Ante esto, Bourgelat se reuniría con los más importantes jefes militares y coordinarían la entrega de la plaza a fin de evitar un baño de sangre innecesario. Esta fue entregada el día 8 a las fuerzas revolucionarias. La rendición del general Bourgelat significó un golpe letal al gobierno de Boyer, quien se enteraría de la noticia el día 13 en horas de la tarde, esto tras llegar al palacio. Con esta derrota, el presidente Boyer quedaba sin apoyo militar para defender Puerto Príncipe de una eventual embestida de los revolucionarios. Ya no había nada que hacer, todo estaba perdido. Esa misma noche, para ser exacto, a las 8, Boyer y su familia se embarcaron a bordo de una goleta inglesa que los llevaría al exilio después de 25 largos años de gobierno. Al día siguiente, el 14 de marzo, el Comité Permanente del Senado y el secretario general, en quien Boyer había dejado la responsabilidad del gobierno, anunciaron públicamente la renuncia del presidente Boyer a toda la isla. A su vez, exhortaron al pueblo a mantener la calma. La noticia corrió rápidamente por todo el país, así que de todas partes de Haití llegaban revolucionarios a la capital Puerto Príncipe, triunfantes, pues su cometido había tenido éxito. En poco tiempo, Charles Serrat hacía su entrada triunfal a Puerto Príncipe, formando de inmediato un gobierno provisional. Desde ese momento, el poder quedaba en sus manos y en la de sus seguidores. La noticia del derrocamiento de Boyer llegó a Santo Domingo la tarde del día 24 de marzo de 1843, pasados unos 10 días de los eventos en Puerto Príncipe.
Todo esto en medio de un ambiente de agitación, conspiración y espera. Esta fue la señal que los trinitarios y los grupos políticos de oposición estaban esperando. Los haitianos habían removido el gobierno de Puerto Príncipe, ahora los criollos harían lo mismo en apoyo al movimiento de la reforma. Estos de inmediato se pusieron en movimiento y se lanzaron a las calles gritando ¡Viva la independencia! ¡Viva la reforma! En poco tiempo, la manifestación pasó de ser un puñado de manifestantes a una gran turba de revolucionarios, la cual, curiosamente, era encabezada por Juan Pablo Duarte, el exdiputado opositor Aloysius Ponthieu y el general antiboyerista Etienne de Groot, quienes dirigieron a los amotinados a la fortaleza de la ciudad con el propósito de tomarla por la fuerza. Pero al llegar a la plaza de la catedral, el grupo fue detenido por tropas oficiales quienes le solicitaron que volvieran a sus casas, pero como ya habíamos dicho antes, el ambiente era una verdadera bomba de tiempo. Así que tras intercambiar algunas palabras, reventaría grotescamente una discusión que dio paso a un tiroteo entre los manifestantes y los soldados haitianos. Aquello sería un verdadero caos. Todos los manifestantes que estaban armados buscaban una cobertura desde donde abrir fuego. A su vez, Duarte, trincherado en una esquina, disparaba sobre los soldados haitianos y estos sobre él y los otros manifestantes. Tal fue la gravedad de aquel evento que dejaría por lo menos 2 muertos y 5 heridos. Pero mientras el combate se desenvolvía, la inferioridad armamentística de los revolucionarios se hizo evidente, por lo que de seguir así no quedaría uno solo con vida. De manera que el grupo se desplegó huyendo en múltiples direcciones para confundir a sus agresores. Unos saltaban la muralla de la ciudad y otros se perdieron entre las calles. De estos grupos, muchos fueron a refugiarse a poblados como San Cristóbal, donde combinaron al comandante de armas de ese lugar a pronunciarse a favor del movimiento de la reforma que ellos encabezaban en la parte este. De allí, enviaron emisarios a los campos y pueblos vecinos de Baní y Azua, obteniendo una respuesta favorable de estos lugares. Tal como era de esperar, los revolucionarios dominicanos no pasarían por alto la agresión cometida por los hombres de Carril en contra de ellos. Así que 2 días más tarde, después del evento, los revolucionarios habían reunido un pequeño ejército de unos 2000 hombres, mejor armados, y se presentaron frente a la ciudad de Santo Domingo. Esta sería la revancha contra el comandante haitiano de esa plaza. Pero el enfrentamiento no fue necesario, pues el día 26, el comandante de la ciudad, el general Carrey, ya había sido obligado por los comerciantes y altos funcionarios de la ciudad a reconocer el gobierno provisional revolucionario que se instalaría en breve en Puerto Príncipe. Y aunque este no le agradaba la idea, el único apoyo con el que Carrey contaba para hacer frente a los rebeldes eran las tropas del batallón 32 que comandaba el viejo pero astuto general Pablo Alí. Tras analizar la situación y ver la popularidad de los revolucionarios, fue hábil y se puso de su parte. Así que Carrey no tuvo más remedio que capitular y entregar la plaza a una junta popular, formada el día 30 por los cabecillas civiles de la revuelta. Luego de estabilizarse la cosa, durante el curso del mes de abril del año 1843, a medida que las noticias e instrucciones de Santo Domingo y Puerto Príncipe fueron llegando a las diferentes localidades del este, los líderes liberales de las mismas también formarían comités o juntas populares con el propósito de defender el movimiento de la reforma. Estos líderes eran en su mayoría gente joven y sin experiencia política, así que como jóvenes al fin solían ser un tanto impulsivos, por lo que los desacuerdos entre las facciones conservadoras que habían ejercido el poder por muchos años y los liberales que tenían nuevas ideas comenzaron a generar conflictos bastante serios, muchos de los cuales terminarían incluso en agresiones físicas, cosa que dejó más que demostrado que el desacuerdo que existía en Santo Domingo no era solo de facciones como las pro-haitianas, la pro-francesa, la pro-española, entre otras, sino que existía un segundo nivel de discordia, ahora creado por la diferencia del pensar entre jóvenes y personas adultas, siendo este un punto de inflexión que traería sus consecuencias más adelante. Sería sobre este ambiente de hostilidad que los trinitarios pondrían la segunda parte de su plan en marcha. Recuerden que existían muchas células conspirativas en contra del gobierno de Boyer, sin embargo, este ya había caído, por lo que no sería lógico esperar que contra Errat se levantaran movimientos opositores tan rápido. O tal vez sí. Debemos tener en cuenta que el trabajo hecho por los trinitarios había calado en la conciencia colectiva y que por demás los trinitarios no habían sido descubiertos por los haitianos dado la modalidad de sus operaciones.
Sin embargo, todos sabían que un grupo de jóvenes se habían fijado como meta la separación de la margen este de la isla de la República de Haití. Esto con el propósito de constituir una república independiente que se llamaría República Dominicana. Tan público se hizo el rumor que incluso el cónsul francés en Puerto Príncipe llegó a saberlo, por lo menos una semana antes del derrocamiento del presidente Boyer. Como han de imaginar, no a todos les agradó la idea, debido a que la separación con Haití lesionaría sus intereses. Tal es el caso de don Marcos Cabral Embaní, quien, completamente opuesto a la separación, regó la voz de que existía un movimiento separatista que intentaba anexar nuevamente la parte este a Colombia y restablecer la esclavitud, como había ocurrido en tiempos de José Núñez de Cáceres, 21 años atrás. De ahí que mucha gente llamara a los trinitarios como colombianos, término relacionado a la fallida independencia de Núñez de Cáceres, evento que era recordado con gran desagrado por muchos de los criollos y mulatos. Aunque lo que vendría a continuación sería la más fiera de las luchas por la libertad, pues a tan solo un año de estos acontecimientos, los blancos, negros y mulatos que habitaban en la margen este de la isla tomarían las armas y expulsarían por la fuerza a los invasores haitianos que habían ocupado militarmente la margen este de la Española por 22 años, asunto que daría con el nacimiento de una nueva república, la cual tendría a Dios, la patria y su libertad enunciados en letras doradas en su escudo. Su nombre, República Dominicana. Pero esa es una historia que les contaré en el último capítulo de este especial. Si este video te gustó, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal. Así mantendremos viva la historia de la República Dominicana. Y hasta aquí nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos en una próxima entrega. Hasta pronto, compañeros.